buenas noches, bienvenidos al En 15 de hoy. Confieso lo siguiente, hace como 3 o 4 semanas, cuando las páginas y las opiniones y las redes se empezaron a llenar de Chile 1973, me llegó este libro, lo empecé a hojear y lo terminé en un día. Y dije, no voy a hacer nada de Chile hasta que no venga, porque me dijeron que venía Juan Pablo a México, porque es, pues voy a decir que alucinante, Juan Pablo. Por la historia, por la manera en que está escrito, porque no deja de ser una crónica de aquel momento, pero de este y tuya. ¿De dónde salió? Bueno, tú lo explicas aquí, pero cuéntale a quien nos está viendo. ¿De dónde salió esta historia y estas ganas de contarla? Eso, bueno, pero antes de comenzar quiero arrancar por el inicio de agradecer estar acá en México, estar contigo además, estar en este espacio en Milenio. Mira, es una historia, si nosotros se la decimos a quienes están del otro lado, sería, se bombardea un hospital en tu ciudad, parte del hospital se derrumba, y ese bombardeo se logra hacer desaparecer. Nadie sabe que existió, nadie sabe que es real, nadie sabe que ocurrió. Eso fue un poco lo que me pasó a mí. Yo fui testigo, esta es una novela, bueno, pero sí, parte de un hecho real. Pero hay que decirlo, el protagonista, Pablo, es parecido a mí. Que le pasa a unas cuadras, decimos en México, a unas manzanas. Que esto pasa a unas manzanas de tu casa. Sí, una cuadra y media, una manzana y media. A manzana y media. Lo que pasa es que muchas veces lo que se ve del golpe Allende, el golpe de Pinochet contra Allende, es la imagen internacional, es el bombardeo del Palacio de la Moneda, que es el palacio y en llamas y todo eso. Pero se bombardearon distintos puntos de la ciudad. Y uno de esos puntos fue el hospital de la propia Fuerza Aérea, que ahí hay una cosa rara ya, la propia Fuerza Aérea. Yo tenía 4 años cuando fue ese bombardeo, el día del golpe, ahí nace mi primer recuerdo, hay un ruido de aviones, yo le digo a mi mamá, voy a ir a mirar los aviones. Y tú no debes salir de tu casa. y me dice una cosa terrible, que por suerte yo después viví un tiempo en Buenos Aires y pude hacer mucho psicoanálisis, porque que una madre te diga, si abres esa puerta te cae una bomba, y yo abro la puerta y cae una bomba, imagínate lo que puede ser desde el punto de vista freudiano. Pero siempre conté esta anécdota. Oye, el bombardeo yo lo viví porque cayó una bomba cerca de mi casa, en un hospital, pero ahora que se acercaba el golpe dije, de los 50 años, dije, voy a reportear ese bombardeo porque no se habla tanto. A mí me marcó mucho, yo lo he contado en distintas entrevistas. Que mi mamá además hay versiones diferentes. Hay versiones diferentes. ¿No? Había versiones diferentes sobre claro. Eso y tú dices, perdón, yo creo que esta es la versión correcta y voy a tratar de probar que la versión correcta es que este es un rebelde. Claro, es que así terminó siendo. Lo que pasa es que, claro, cuando empiezo a investigar no hay nada. No hay mucho. Incluso periodistas importantes, cuando salió este libro hace un año, antes de que viniera la fiebre de los 50 años, en Chile salió hace un año, ahora acá está en México y me alegra mucho, me decían, pero fue verdad lo del hospital. O sea, imagínate... O sea, ya no solo de lo que tú cuentas acá, sino lo del hospital. Lo del hospital, o sea, ya era que yo me sentía, llegué a un momento de decir, ¿lo habré inventado? ¿Estaré loco que esto pasó por mi cabeza así? Entonces, claro, y cuando ya queda claro que el hospital pasó, queda claro que hay algunas versiones que se han publicado, pero muy poco. Había aparecido a veces en libros de 500, 300 páginas en un párrafo. Y también se bombardeó un hospital. Como que todos lo hacían a un lado. Y ahí habían 3 versiones que corrían, que había sido un piloto internacional, mucho tiempo se habló que eran pilotos americanos, después que era el hijo del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y después que era un piloto inexperto. Las 3, en el libro yo las voy descartando, por eso digo, es una novela. Yo llevo mucho tiempo en la crónica. Es impresionante, Juan Pablo, el poder de un ejército para desaparecer una historia. Para hacer una historia, es que eso es lo más terrible. Como periodista, tú como cronista, como periodista, yo leía esto y decía, el poder de una dictadura, de un ejército, para desaparecer el bombardeo de un hospital. Es que para mí eso, la novela quiere rescatar eso, digamos.
desaparición de personas es horroroso, exilios, torturas, todas las cosas que pasaron. Pero este libro plantea una cosa que es un poco nueva. Se ha publicado en toda Latinoamérica por lo mismo, porque es un hecho que puede ser muy latinoamericano, que de repente hagan desaparecer historias, que hagan desaparecer cosas que nos pasaron. Entonces, un poco el libro marca eso y dice, además, ¿por qué la hacen desaparecer? La hacen desaparecer no solo porque es un bombardeo a su propio hospital, sino porque en el fondo es un desertor. Y lo que se transmitió durante toda la dictadura y los años que venían después... Es que eso no después, existe. No, y que había sido un bombardeo perfecto, que no había habido ni un error y que todo había sido calculado magistralmente. Pero de alguna manera es esa intuición y tu inteligencia y conocerlos lo que te lleva a decir, esta es la versión correcta de estas tres versiones. Claro, ¿no? me empiezan a llegar. Empiezas a decir, no, estas ganas de desaparecer eso, porque, hombre, si es un error, si es un americano que se confundió y no sabía dónde, pues lo explicas y lo castigas y etcétera. Pero yo creo que también tú tienes esa intuición de decir, perdón, este esfuerzo por desaparecer esto tiene que ver con que fue un desertor. Claro, siempre que se desaparece un pedazo de la historia es porque ahí hay algo. Entonces, la parte mía periodística de cronista, que es de donde vengo, he publicado 10 libros crónicas antes, y esta es mi primera novela, pero está en la intuición de decir, acá algo hay, más allá de eso. Ahora, con el periodismo, con la crónica, no lo voy a poder completar esto que falta, porque ya no llegaron las investigaciones periodísticas, las investigaciones académicas, las investigaciones judiciales, la hicieron desaparecer de todo. Entonces, esto lo tengo que completar, las páginas que faltan en blanco, con ficción. Pero con una ficción que es a partir de investigación y que viene con cierta lógica. Entonces, por eso también el libro marca, yo digo, nuestras historias se van a terminar. Si quieren intentar hacer desaparecer historias, inténtenlo, las vamos a contar igual. Ahora, también supongo que lo hiciste novela, porque buena parte de esta novela tiene que ver con tu historia. Con la de Pablo, pero es parecido. Perdón, sí, no, perdón. A quien lo está viendo, no con la historia de Juan Pablo, sino con la de Pablo. No, lo que digo, es que yo encuentro que él se parece un poco a mí, pero si tú le preguntas a él de decir, yo con ese tipo no tengo nada que ver. Es decir, también está contada una parte de esos niños jóvenes, cómo caminan, tu historia. Sí, está contado. Tu historia con tu psicóloga. Claro, con la psicoanalista esa, sí. Oye, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que en el fondo lo que quería hacer que la novela va por dos áreas. Una, el hecho histórico, desopilante, increíble, que hacen desaparecer esta historia, y porque yo la empiezo a investigar, ¿por qué la hacen desaparecer? Porque hay un desertor, ya. Una cuestión que además nunca se había contado, una cosa. Pero por otro lado, está mucho la historia del personaje. Yo escribiendo este libro me di cuenta que había sido un niño bombardeado. Eso significaba que había tenido consecuencias incluso físicas y mentales. O sea, yo veía un helicóptero cerca siendo niño y me empezaban a tirar las piernas. O tuve un tiempo insomnio. Después quería irme de Chile. El protagonista termina siendo alguien que viaja todo el tiempo y que va a Chile y se quiere ir, quiere tomar un avión y escaparse. En una relación muy, debo decirlo, muy linda, muy emocionante, que un poco se va de Chile porque su madre le dijo aquella mañana. Por eso, claro. No abras la puerta. Por eso, exactamente. Y después de que ve lo que pasa, dice, no, ahora quiero abrir siempre la puerta, ¿no? Claro, por eso. Pero, y entonces lo que me interesaba transmitir con eso, que todos los hechos políticos, grandes, medianos, chicos, que nos ocurren a nosotros, tienen repercusiones íntima en nosotros desde el punto de vista mental, incluso físico. Entonces, y el otro día me pasó, se me acercó una persona que había leído el libro, la novela, en Argentina, y me dijo, mira, yo soy de Venezuela y tengo insomnio, y el otro día me di cuenta que tengo insomnio desde un día que decidí que me iba a tener que ir de Venezuela, porque no... Entonces son hechos de salud mental que están asociados a hechos políticos. Entonces de repente nosotros nos quedamos mucho en los hechos políticos, nos quedamos mucho en el tema del golpe, en los 50 años, y no nos quedamos en que por ese golpe un niño que fue bombardeado tuvo insomnio, le tuvo miedo a los aviones y se quiso ir de su país. Entonces la novela también interpela por ese lado, es decir, ¿cuántas de las cosas que nos pasan a nosotros internamente
tienen que ver también con las cosas, con los hechos políticos o Claro, cosas que suceden con el país. Con sucesos de ese Claro, tamaño. entonces, los grandes fenómenos sociales, llevarlos también al lado íntimo. Eso quería hacer con la novela. Y supongo que has tenido esta experiencia porque el libro se publicó en Chile hace un tiempo, hace un año y ahora está corriendo. ¿Qué te dicen lectores chilenos? De tu Mira, edad, no, o sea, ¿no? sí. O sea, ¿qué reacciones tienen? La mayoría, mucha gente no sabía lo del hospital. Mucha gente es una No sabía. novedad. No sabían. Hasta el día de hoy no sabía si eso es lo más increíble. No sabían. La televisión pública hizo un documental donde trata de explicar esto que había pasado en el hospital por primera vez. Pero pone versiones oficiales que vienen desde la Fuerza Aérea. ¿Sabes lo que pasa? Que en Chile, cuando Pinochet bombardea la moneda y se quiebra la democracia, se inicia un periodo muy raro en el país que dura hasta hoy, y que en el fondo pasamos a ser Chile un país de versiones. No hay verdad, hay versiones. Hay versiones. Y entonces la gente se agarra a la versión que más le convenga y ya está. Y en ese sentido, pasa una cosa también de diferentes edades. La gente que vivió la dictadura, como yo, me empieza a contar cómo lo vivieron ellos, que la cosa íntima. Oye, Claro. a mí también me pasó. Yo escuché tengo una tía que vivía cerca, la cosa íntima, que me parece muy valiosa. A Pablo le pasa un poco también esa exploración. Ahora dime tú, después de viajar por muchas partes del mundo, de contarlo, de hacer crónicas, hacer reportajes, ¿estás contento haciendo una novela? Sí, no, me gustó mucho. Ahora, no quiero decir que es un poco trampa, porque no es trampa, pero que mi primera novela, el protagonista sea un cronista y que está tratando de hacer un libro de no ficción, es como que no me ha alejado tanto, ¿no? Pero sí me gusta, yo digo que pasé de la crónica literaria, que era lo que venía haciendo, a la literatura crónica, es decir, una ficción pero que está muy basada en los hechos reales y que solo se usan las herramientas de la ficción para tapar los huecos que algunos han querido que existan esos hoyos. Pero en los libros de historia nunca va a ser que uno esté leyendo un libro de historia y de repente hay 2 páginas en blanco. ¿Y qué pasó? No, es que acá quisieron esconder eso. No, ahí van unas versiones. Y eso es lo que haces. Sí. Llevamos 2 semanas o 3 semanas escuchando sobre el 73 y Chile y la tragedia que significó la dictadura. Ya lo oyeron todo, ahora pónganse a leer esto, de verdad. Me pasó a mí hace 3 semanas antes que ustedes, pero Juan Pablo venía a México en estos días. Corran, cómpranlo, pónganse a leer. Juan Pablo, gracias, de verdad, lo disfruté enormemente. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Carlos.